Buenas noches, amables televidentes. Como en todos estos días, que siguen muy dinámicos, se desarrollan muchas actividades públicas. El presidente de la República ha estado recorriendo el Asia, regresa este lunes. El presidente o expresidente Joaquín Balaguer acaba de celebrar una grandiosa manifestación en San Cristóbal del Partido Reformista Social Cristiano, donde resaltó la necesidad de defender lo nacional y poner lo nuestro por encima de lo extranjero. Hipólito Mejía ha continuado su campaña en el interior del país y Danilo Medina también en San Juan de la Maguana y en Puerto Plata. Mientras tanto, en muchos lugares hay apagones. Y nosotros vamos a continuar hablando de historia, edificando la conciencia de todos nuestros amables televidentes. Hemos realizado dos importantes entrevistas que vamos a presentar para que entendamos esa transición que vivió el país hace 39, 40 años atrás y el papel que jugó, entre otras personalidades, el doctor Joaquín Balaguer. Tenemos aquí documentos del gobierno de los Estados Unidos que ya son públicos, la serie de los documentos de las relaciones exteriores de las repúblicas americanas de los años 1961 a 1963, publicados por la imprenta del gobierno de los Estados Unidos. Y entre otras cosas, hay revelaciones interesantísimas, como por ejemplo, de que a los 2 días, sí exactamente, pasó el 31 de mayo, el 1 de junio, a los 4 días en realidad, el 3 de junio de 1961, de acuerdo con este memorándum de un subsecretario de Estado norteamericano, el secretario Chester Bowles, en una reunión en la Casa Blanca, Bob Kennedy, que era el hermano del presidente de los Estados Unidos, y vamos a verlo aquí en una foto con Juan Bosch. Aquí está Bob Kennedy al lado de Juan Bosch, cuando Juan Bosch visitó a los Estados Unidos después de ser electo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Bob Kennedy o Robert Kennedy, cuyo hijo precisamente visitó después, en el año 1979, a Juan Bosch. Aquí lo vemos en esta fotografía, al lado del profesor Juan Bosch, bajando las escaleras de su casa en la calle César Nicolás Penson, número 62. El padre de este muchacho, él también se llama igual que el papá, pero el papá fue asesinado el 5 de junio de 1968. Era el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos en el año 1961. Y de acuerdo con este documento del gobierno norteamericano, Bob Kennedy propuso ponerle una bomba o explotar el local de la Embajada de los Estados Unidos, que está situado en la César Nicolás Penson, esquina Leopoldo Navarro, para justificar la intervención armada de los Estados Unidos en la República Dominicana en el año 1961. Pero hubo un patriota que defendió por encima de todos los intereses nacionales, y se ve en estos documentos, que se llama Joaquín Balaguer, a quien la historia tendrá que reconocerle el papel que jugó de serenidad, de templanza, y cómo se opuso siempre a la intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana. Vamos a hablar en un momentito con una figura también de esos acontecimientos que permaneció ignorado su papel importante hasta este momento, que fue el doctor Jordi Brossa, un gran médico dominicano. Con él vamos a hablar en un momentito. Ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana en los aspectos sociales, médicos y hasta políticos. Una persona que lleva una vida de servicio, pero discreta y reservada, pero que ustedes deben conocer. Se trata del doctor Jordi Brossa. El doctor Jordi Brossa es entrevistado en este programa y tenemos el honor de presentarles. Buenas noches, doctor Brossa. Muy buenas noches, señor Grimaldi. ¿Usted podría darnos primero, brevemente, un perfil de su vida profesional? Bueno, fui graduado de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1940
Y a continuación hice la pasantía médica que debe hacer todo médico al graduarse, en sitios donde no había médicos. Cuando terminé ese año de pasantía, logré que me inscribieran en la Universidad de Pensilvania, en el Hospital de Graduados de Filadelfia, en Estados Unidos, donde mi propósito era hacer medicina interna primero y después gastroenterología. Cuando terminé la gastroenterología en el 1947, regresé a Santo Domingo. Regresé como el primer gastroenterólogo de este país, porque no existía esa especialidad en ese entonces. Y traje el primer gastroscopio que se usó en la República Dominicana para poder ver el interior del estómago. Era un gastroscopio semiflexible, diríamos semirrígido, no como los gastroscopios actuales que son muy flexibles y fáciles de usar. Pero además de traer el libro del doctor Bokov, el gastroscopio, traje también en mi bolsillo los planes necesarios para sabotear diferentes puntos estratégicos en la República Dominicana que me fueron entregados por los expedicionarios de Cayo Confites cuando ellos pensaban visitarnos y derrocar a Trujillo. Sí, usted se refiere a la expedición que se estaba organizando en el Cayo Confite de Cuba, que debió haber venido en el año 1947, pero que fue desmantelada en el mes de septiembre por órdenes, según documentos ya publicados por Bernardo Vega, del gobierno de los Estados Unidos en combinación con el gobierno cubano. Exactamente. En esa expedición estaba Juan Bosch y Fidel Castro y Juan Rodríguez, entre otros. Era Juan Rodríguez, y a ella pertenecía el que luego fue mi cuñado, Edmundo Taveras, que bueno, que ya era mi cuñado en ese entonces, y quien fue que me entregó esos planes. Y usted contactó a varias personas aquí. A varias personas aquí, incluso personas a quienes no conocía, pero me tomé el riesgo de ir y entregarles el documento. ¿Cómo se despertó esa inquietud suya? ¿Usted nació en qué año primero, doctor? 1921. En el 1921. Quiere decir que ya en el 2000 usted tiene 79 años. 79. Pues, ¿cómo se despertó esa conciencia suya para luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo? Comenzó bien temprano. Yo estaba en la escuela Santo Tomás haciendo el 6º curso, y allí un día cuando fui a clases me dijeron: el doctor García, Bebé García Gautier, que era mi profesor de historia allá, está preso. Y digo: ¿y por qué está preso? Dice: porque estuvo hablando mal del gobierno. En esa época yo consideraba que para poner a una gente preso tenía que haber hecho un acto delictivo. No imaginaba que por el simple hecho de hablar mal contra el gobierno era suficiente para cogerlo preso, pero a él lo cogieron preso. 2 o 3 años más tarde, mi tío Gustavo Adolfo Mejía, de los Mejía Ricard, el padre de Tirso, el padre de Tirso y de Marcio, exactamente, que era también un opositor del gobierno de Trujillo, lo cogieron preso. ¿Y por qué lo cogieron preso? Porque el tío de él, Luis Felipe Mejía, en Venezuela, estaba haciendo campañas contra el régimen de Trujillo, y quisieron que él escribiera. Luis Felipe Mejía era tío suyo. Era tío de Gustavo Adolfo Mejía y de mi mamá también. Y por el hecho de que él se negó a hacerlo, pues eso fue bastante para que lo metieran en Nigua,
a cortar arroz. ¿Ah? Durante por lo menos un año estuve allí en la cárcel de Nilo. De manera que todas estas influencias familiares fueron actuando sobre mí, haciéndome un rebelde también contra la dictadura de Trujillo. De tal manera que cuando estuve en la universidad y quisieron que yo fuera miembro de la llamada Guardia Presidente Trujillo, pues yo me negué. Digo que yo no soy militar, no tengo por qué pertenecer a la Guardia Presidente Trujillo. Ahí fui mostrando ya rebeldía al estatus de ese momento, ¿no? Usted mencionó a Luis Felipe Mejía, y Luis Felipe Mejía, que fue un luchador antitrujillista, era el dueño de la residencia que después ocupó Juan Tomás Díaz. Curiosa coincidencia. Curiosa coincidencia, ahí en la de San Nicolás Penson, que se acaba de destruir y que presentamos en un programa anterior. Esa casa de Luis Felipe Mejía. Que cuando mataron a Trujillo, llevaron en el baúl del carro, llevaron a Trujillo a esa casa y dejaron el carro con Trujillo en el baúl. ¿Eh? Precisamente ahí iba, ya que usted ha mencionado a Luis Felipe Mejía, y sé que en el libro de Bernardo Vega se le menciona a usted en los documentos norteamericanos como una de las personas claves en el complot del 30 de mayo. ¿Usted se enteró esa noche que habían llevado el cadáver a la casa de Juan Tomás Díaz? No exactamente en esa noche, sino al día siguiente. Pero esa noche, como creo que te dije antes, o antes de que nos estuvieran grabando, el doctor Luis Manuel Vaquero, que era compañero mío de conspiración, vamos a decir, a las 10:30 de la noche que mataron a Trujillo, me llamó para decir: el chivo está muerto, que era la frase que teníamos ya previamente. Se comunicó pronto con usted, porque según las versiones que hay de la muerte de Trujillo, se coincide que fue más o menos a las 10:15 que sucedió, 10:10. Pues vamos a decir que entre esa hora y las 11 de la noche. Ya usted sabía eso. Ya sabía. ¿No supo cómo Luis Manuel Vaquero se enteró? No, pero él estaba en contacto indudablemente con parte de las personas que actuaron en esa noche. Cuéntenos, doctor, de sus relaciones con Juan Tomás Díaz. Juan Tomás Díaz era muy amigo de un concuñado mío, de Federico Peinado, que precisamente murió hace pocos días. Y cuando yo visitaba a mi concuñado, con frecuencia Juan Tomás Díaz estaba allí, de modo que hicimos amistad, lo mismo con su esposa Chana, y nos veíamos con cierta frecuencia, y llegó un momento en que ya hablábamos claramente sobre su deseo de participar en la conspiración contra Trujillo. Tanto así que yo fui de los que les dije al cónsul americano en ese entonces, digo: hay un militar, es militar, que yo creo que estaría dispuesto a participar en el complot. O sea, usted es que pone a Juan Tomás Díaz en contacto con Henry Delbo. Exactamente. El cónsul de los Estados Unidos. El cónsul de los Estados Unidos. Y efectivamente, así fue. Él convino en participar también en la trama, la conspiración para eliminar a Trujillo. ¿Y en qué consistieron esos contactos? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué se hablaba entre usted, Juan Tomás, y el cónsul? ¿Qué se planificaba? No tanto así con ese detalle, sino que yo era mensajero de deseos de los conspiradores acerca de Juan Tomás. Porque parece mentira, pero es la forma como se hacen esas cosas. No todos ellos se conocían entre sí. Es decir, Juan Tomás Díaz y Antonio Humbert, yo creo que ni siquiera eran amigos.
pero pertenecían a la misma trama. Y eso se hacía así, porque si uno lo cogían preso, pues no pudiera denunciar a todo el grupo. Algo así como la Trinitaria dominicana, de que nada más cada conspirador dominicano conocía a 3, ¿no? Por la misma razón, razones de seguridad, para que no cogieran a todo el grupo si cogían a uno preso. El grupo del 30 de mayo solamente cuanto más días era el contacto que usted tenía. El único. No tenía usted contacto con Antonio de la Maza, no, ni con ningún otro. Ni con ningún otro. Pero cuanto más días entonces usted se comunicaba con el señor Henry Delfort. Exactamente. ¿En algún momento se habló de cosas específicas que usted recuerde, por ejemplo, las armas? No, bueno, en varias ocasiones las armas fueron solicitadas a diferentes funcionarios americanos y prometieron dar armas, ¿no? No sé yo mismo si llegaron o no a proveer algunas carabinas que habían prometido. Las únicas armas que sí estoy seguro, por ejemplo, a mí mismo, que el 15 de mayo, 2 semanas antes de la muerte de Trujillo, para protección me dieron un revólver 38 con 300 balas. ¿Quién se lo dio? El señor Diarbon. El cónsul americano. Cónsul americano. Y en cuanto a apoyo al gobierno que surgiera de ese complot, ¿qué le decía al cónsul americano? ¿O qué acordaron? No creo que acordáramos él y yo nada preciso en cuanto a cómo ellos apoyarían al gobierno. Pero indudablemente que si deseaban que desapareciera Trujillo, se deducía de eso mismo que iban a tener un apoyo, ¿no? Ahora, ¿usted de esa época recuerda, por ejemplo, si se hicieran planes de qué tipo de gobierno se iba a instalar, quién iba a ser el presidente de la República? No llegamos a hablar con precisión acerca de esos detalles de a quién se elegiría presidente o se pondría como presidente provisional. Sí. Usted ha mencionado a Luis Manuel Vaquero, el médico psiquiatra que tuvo una aparición muy destacada en esos hechos. Pero también hay otra persona que es Gianni Vicini, que ahora ha salido el nombre ya muy claramente. ¿Usted tuvo algún tipo de vínculo con Gianni en estas cosas? Sí, éramos del mismo grupo. El mismo grupo, llamemos de conspiradores. Estaba Gianni Vicini, estaba Luis Manuel Vaquero, estaba Alfredo Lebrón, estaba Donald Reed. En fin, había un grupo de los... Con Donald Reed Cabral, ¿qué usted habló o planificó entonces? No que planificáramos, sino que actuábamos hacia el mismo objetivo, ¿no? Suministrar informes a los exiliados y al consulado americano, que nosotros creíamos que era muy necesario la acción de los americanos para poder realmente tener éxito. Después, doctor, pasa Trujillo, se produce el 30 de mayo, y vienen esos días difíciles de las persecuciones. ¿Qué recuerda usted que sucedió en esos días después de la muerte de Trujillo? Bueno, una de las cosas fue que el mismo tío mío, Gustavo Adolfo Mejía, a quien mencioné ahorita, fue puesto en la cárcel. Y precisamente, como eso ocurrió después de la muerte de Trujillo, su relato de que lo pusieron en la cárcel desnudo y el maltrato que le dieron, sirvió, el relato que hizo de puño y letra aquí en mi consultorio, se le entregó a los enviados de la OEA, porque en ese momento el gobierno existente de Balaguer y de Ramfis lo que querían demostrar era que muerto el perro se acabó la rabia y no hay por qué preocuparse entonces porque los remanentes del Trujillato se quedaran aquí en la República, ¿no? Pero con ese testigo después de la muerte y lo que se hizo después de la muerte de él, pues sirvió
de aval para que en la OEA no levantara las sanciones, que era lo que se quería evitar. Hasta el 4 de enero del 62, ¿verdad? Exactamente. ¿Usted no? Bien, amigos televidentes, vamos a una pausa y vamos a continuar en un momentito transmitiendo esta entrevista muy interesante con el doctor Jordi Brossa, que fue una de las figuras claves en el complot del 30 de mayo de 1961, que dio al fin de cuentas con la eliminación física de Rafael Leónidas Trujillo Molina. El doctor Jordi Brossa, por rumores y comentarios y por algunos de los participantes en el complot, se sabía que estaba, pero la mayoría del pueblo dominicano y sobre todo muchos profesionales médicos no sabían que él tuvo esa destacada participación. Y en una última publicación que ha hecho el licenciado Bernardo Vega ya se menciona con lujo de detalle esta participación del doctor Brossa, a quien agradecemos esta entrevista. En un momento continuamos, porque hay unos aspectos muy interesantes también que él va a tratar sobre la muerte de una persona en la Clínica Abreu, la cual él dirige desde el año 1951, una persona que murió en el año 1960, y siempre se atribuyó esa muerte a Trujillo, a Rafael Leónidas Trujillo Molina, a su esposa o a Angelita. Vamos a ver qué dice en un momentito el doctor Brossa sobre esta muerte. Bien, amigos amables televidentes, en la época del generalísimo Trujillo se celebraban bodas sociales en este país y con frecuencia el generalísimo Trujillo apadrinaba algunas de esas bodas de familias distinguidas de la sociedad dominicana. Tal fue las bodas de los distinguidos jóvenes doctor Julio Brache Arseno, primer teniente médico de la aviación militar dominicana, y la señorita Ercita Álvarez Bonilla. Fueron apadrinadas en el año 1958. Pero no solamente esta boda. Esta es una publicación de la revista de las Fuerzas Armadas de la época. También, en el año 58, el benefactor y la primera dama apadrinaron las bodas a Watt Baez. Aquí vemos bajo un arco de espadas que forman oficiales de la aviación militar dominicana, desfilando a los novios Teniente Jean Aguat Canaán y señorita Pilar Báez Perelló en el Templo de San Rafael del Palacio Nacional. Y aquí está la foto donde el generalísimo Trujillo y su distinguida esposa dice: en presencia de los prestantes padrinos generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina y la primera dama de la República, doña María Martínez de Trujillo, Monseñor Eduardo Ross oficia las bodas a Aguat Canaán Báez Perelló. A la izquierda, junto a la primera dama, aquí está la primera dama, figuran sus nietos Ramfis Rafael, miren a Ramfis Rafael, que está aquí en el país, por cierto, viviendo aquí, tiene todo su derecho a vivir, porque los nietos de Trujillo tienen todo el derecho a vivir en la República Dominicana, y Mercedes de Los Ángeles Trujillo Ricard, portadores de arras, y aquí está el generalísimo Trujillo, aquí están los novios frente al altar, y en esta foto de más arriba los novios segundo teniente, Jean Aguat Canaán y señorita Pilar Báez Perelló, acompañados de los distinguidos esposos, teniente coronel Luis José León Esteve y señora doña Angelita Trujillo de León Esteve, en la recepción nupcial. Vamos a ver la entrevista del doctor Jordi Brossa, porque en un punto le preguntamos sobre Pilar Báez. Siempre se ha dicho que Pilar Báez, en un medio de un parto, fue mandada a asesinar por doña María, por Angelita o por el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. El doctor Brossa, que es un médico distinguido y apreciado de la sociedad dominicana, nos va a dar la versión de este hecho como parte del resto de la entrevista. Vamos a ver. Con las autoridades del régimen, usted se mantuvo siempre muy discreto. Me mantuve con suerte, vamos a decirlo, y nunca me persiguieron especialmente. Bien, antes de la muerte de Trujillo, creo que fue en el mes de febrero del año 1960,
Usted es el director de la Clínica Abreu desde el año 1951, ¿no? Exactamente. Todavía lo es. Y en el año 1960, aquí había un médico muy prestigioso, un gran profesional, que era el doctor Alfonso Simpson, y le tocó atender a una paciente, en un caso que se ha mencionado mucho, el caso de Pilar Báez, la hija del señor Miguel Ángel Báez, que falleció aquí en la clínica. ¿Usted nos puede explicar por qué falleció ella? ¿Qué fue lo que sucedió? Fue una complicación de un parto. ¿Una complicación? De un parto. De un parto. Es decir, ella dio a luz aquí, como ya estaba previsto que lo iba a hacer, y no es una cosa que ocurre con mucha frecuencia, pero le dio un problema de que no podía contenerse la hemorragia que tuvo y murió de una hemorragia realmente. Fue realmente algo totalmente accidental. Médico y accidental. Se ha hablado en varias ocasiones como que ella había sido mandada a eliminar por Trujillo, por la esposa de Trujillo, o por Angelita Trujillo. Nada cierto. Eso no es cierto. Absolutamente, porque yo incluso estaba aquí. Sí, incluso también se ha dicho que una enfermera le puso una inyección y la enfermera se desapareció y no apareció nunca. No, eso es falso. Tú sabes que cuando, en la época de Trujillo, cuando ocurrían cosas raras, un accidente a lo mejor, y si el accidentado no era amigo del gobierno, pues a lo mejor decían que era porque lo había mandado a matar a Trujillo. Bueno, ocurrían cosas normales de la vida, sin que en cada una de ellas tuviera intervención la mano de Trujillo o de sus secuaces. ¿Ah? El doctor Simpson, usted lo consideraba un médico honesto, serio. Totalmente. O sea, usted Puedo asegurar que él jamás se le hubiera ocurrido hacer semejante cosa. O sea, que realmente Bien, amigos televidentes, ustedes vieron la versión del doctor Jordi Brosa sobre la muerte de Pilar Báez. En esta fotografía que estábamos mostrando en un momentito, aparece en el centro el papá de Pilar, que es don Miguel Ángel Báez Díaz, al lado del generalísimo Trujillo. Hasta la misma noche del 30 de mayo, Miguel Ángel Báez Díaz anduvo con el generalísimo Trujillo, y de acuerdo con lo que han relatado hasta el propio general Antonio Inbel Barreras, que está vivo, fue Miguel Ángel Báez Díaz que se dirigió desde el obelisco en el Malecón hasta el Teatro Agua y Luz para avisarles que Trujillo ya había salido y que le podían tender la emboscada. Realmente ese es uno de los hechos que más ha llamado la curiosidad cuando se ha estudiado el acontecimiento del 30 de mayo del año 1961, porque se ha visto siempre la justificación de la participación de Miguel Ángel Báez Díaz en este complot, entre otras razones, a la muerte de su hija y de Jean Aguad Canaan. Ustedes vieron en un programa anterior que aquí estuvo una de las personas que se accidentó junto con Jean Aguad Canaan, que fue un militar retirado del Ejército Nacional, militar constitucionalista, que también dijo que fue un completo accidente la muerte de Jean Aguad Canaan. Yo creo que con estas explicaciones del doctor Simpson y otras que daremos en un momento determinado de parte de ginecólogos especializados, queda suficientemente aclarado este caso, porque realmente, en honor a la verdad, la tiranía fue una maquinaria que trituró las vidas de muchos dominicanos, pero no necesariamente todos los muertos fueron ordenados por Trujillo, ni todos los casos que se le atribuyen a la maquinaria también son parte de esa maquinaria. En un momento continuamos. Bien, amables televidentes, vamos a continuar con el programa. Aquí ustedes ven de nuevo la fotografía de Pilar Báez Perelló y de Jean Aguad Canaan, el día de sus bodas en el año 1958. Estamos presentando la entrevista del doctor Simpson. Vamos a presentarle la parte final de la entrevista, a ver si después de la entrevista del doctor Simpson y de un pequeño reportaje breve que hay detrás de la entrevista, presentamos otra entrevista interesante en este día sobre acontecimientos que ocurrieron hace 40 años con otro personaje de la vida dominicana. Vamos a ver, señor director, qué nos dice el doctor Simpson finalmente en su entrevista.
Digo el doctor Brossa, perdón, el doctor Jordi Brossa. ¿Usted lo consideraba un médico honesto, serio? Totalmente. O sea, usted da... Puedo asegurar que jamás se le hubiera ocurrido hacer semejante cosa. O sea, que realmente la muerte de Pilar Báez fue totalmente accidental. ¿Médica? Como se mueren ahora también personas por causas médicas, ¿no? Bien, doctor, después que murió Trujillo y pasan esos días difíciles de las persecuciones iniciales de los que estaban implicados en la muerte del dictador, en esos meses siguientes hubo mucha actividad política en el país, surgió la Unión Cívica Nacional. Usted formó parte de la Unión Cívica Nacional. Y revisando la prensa de la época, vemos que alrededor del 26 de noviembre del año 1961 se formó un movimiento para tratar de sacar del poder al doctor Joaquín Balaguer y al general Rafael Rodríguez Echevarría. Y fue un movimiento muy intenso. Tengo entendido que usted participó en ese movimiento. Sí. Ustedes pedían la renuncia de Balaguer, ¿verdad? Sí, cómo no. Incluso yo mismo, en compañía de Viriato Fiallo, en esos días pedimos una entrevista al doctor Balaguer y, a pesar de que reconozco las cualidades intelectuales y de que él no había hecho nada realmente personalmente, a pesar de haber estado con Trujillo durante años, ninguna acción reprobable, vamos a decir. Sin embargo, como yo le dije en la galería de su casa esa noche, digo, doctor, con todo y eso, usted arrastra todo lo malo del Trujillato y consideramos que para la salud de la República conviene que usted renuncie a la presidencia. Entonces el doctor, la calma que le caracteriza, dijo, bueno, yo me debo a mis amigos políticos, que yo le aconsejaría que se entrevistaran con esos amigos y llegaran a una decisión en cuanto a ese punto. Naturalmente, a pesar de que dijimos, pero que no esté en esa reunión fulano, ni mengano, ni menganito, ¿no? Que eran de las trogloditas de entonces. Pero la reunión se realizó al otro día en el Palacio de Bellas Artes. Y recuerdo que el odontólogo Aybar se levantó y dijo, porque yo estaba en San Francisco desterrado cuando ocurrió esto. No estaba disfrutando de las bonanzas del régimen trujillano. Tanto así que el otro día se enfermó mi señora y yo la iba a llevar a ver a un médico. Y yo imaginé que le iba a decir, para irla a llevar a Estados Unidos. Dice, para llevarla a San Pedro de Macorís a ver al doctor George. con esa salida tuvo. El caso es que aquello todo se convirtió en una tontería, ¿no? De la reunión. Y se diluyó todo. Se diluyó todo. De ahí salimos a donde el doctor Balaguer y dijimos, bueno, pues que había fracasado la reunión. Y entonces, si él no quería renunciar, pues iríamos a una huelga. Y efectivamente. Esa fue la huelga que duró el 8 o 9 de diciembre de 61. Exactamente. Pero fracasó, la huelga fracasó, o sea, no consiguió el objetivo inmediatamente. Después se logró la reforma de la Constitución a finales de diciembre, se formó el Consejo de Estado, presidido por Balaguer, con Bonelli. Pero eso era parte de la presión. De la presión de ustedes. La huelga, ¿verdad? Porque hubo una huelga de varios días. Y finalmente el 16 de enero fue el caso del Parque Independencia con los muertos y heridos. Y ahí ya sí Balaguer tuvo que dejar el poder. Y él renunció para dejarlo en manos del señor Bogar, ¿verdad? Pero ya en ese momento las cosas habían cambiado mucho en cuanto a su poder político en la República Dominicana y
cogieron preso a todo el Consejo de Estado, doctor Pichardo y a los demás miembros del Consejo, lo llevaron a San Isidro, pero ya Rodríguez Echevarría, que fue quien dio el golpe con Balaguer, también cuando llegó a San Isidro, el general Wessing y Wessing lo cogió preso. Entonces liberó a los miembros del Consejo de Estado. Usted después de todas estas cosas se retiró de la actividad política. Ah, sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se salió de Unión Cívica Nacional? Bueno, porque yo en realidad la política no es que me encantaba como una actividad para vivir, ¿no? Y con todas las cosas que hice y a lo que yo me expuse durante varios años incluso, pues yo no quise pasar una factura al Estado Dominicano diciendo nómbrenme embajador, nómbrenme esto, nómbrenme secretario de Estado, sino que volvía a la Clínica Abreu a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Y creo que el pueblo dominicano le agradece, sus pacientes y todo, que reconoce el servicio que usted le ha dado a la sociedad dominicana desde aquí, discretamente, en la cátedra universitaria y como hombre ejemplar dominicano, porque realmente no siempre se queda bien en la actividad política. Yo creo que usted hizo bien, lo felicito, doctor Brossa. Finalmente, ¿usted me puede hacer un juicio sobre lo que fue la Unión Cívica Nacional? Bueno, la Unión Cívica comenzó como una asociación patriótica, ¿no?, cuyo objetivo era eliminar a Trujillo. Después, con el correr del tiempo, pasó a ser partido político. Y por eso mismo ya yo no me interesaba seguir en Unión Cívica, porque ya eran actividades de tipo político, muy sanas, muy buenas, pero que no me interesaban a mí como carrera en la vida. Bien, muchísimas gracias, doctor Jordi Brossa, por esta entrevista que nos ha concedido para aclarar muchas cosas de la vida dominicana, de la historia dominicana. Creo que es un gran testimonio que tienen las actuales y futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Grimaldi. Me tiene a la disposición en cualquier otro momento que quiera. Bien, vamos a ver en un momentito otra parte de este reportaje, porque tiene una parte final que quisiéramos presentar relacionado con las declaraciones del doctor Brossa. Por favor, señor director. Ahí mismo donde él termina, vamos a continuar ahí mismo, para que la gente relacione lo que él dijo con unas imágenes que tomamos en la zona de los alrededores del Parque Independencia, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, que él mencionó. Vamos a ver, adelante pues. Alrededores del Parque Independencia, en la esquina Enrique Enríquez, con la calle que baja, la Cestero. Este es el Parque Independencia de ahora, en el año 2000, muy distinto al de hace 40 años. Por aquí se han producido muchos acontecimientos importantes. Por aquí también anduvieron Juan Tomás Díaz, que mencionaba el doctor Brossa, y Antonio de la Maza, 4 días después del 30 de mayo, más o menos por esta zona exactamente. Pero fueron a parar en un sitio muy cercano, que fue en la Mercedes, ven las Mercedes de hoy, esquina Julio Verne, donde murieron, y hacia allá nos dirigimos inmediatamente. Pues ustedes ven la Mercedes de hoy, el parquecito nuevo, al final dice en un letrero confundido con los vehículos Caracas. Eso era antes la ferretería RIT. A esa esquina fueron a parar Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, y ahí murieron. Ahí hay una tarja que vamos a ver en un momentito. Ven al fondo y ya en primer plano la tarja conmemorativa de la acción de Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza. En ese lugar cayeron abatidos el 4 de junio de 1961. Esta es la Bolívar ya, Mercedes, se confunden, aquí termina la Mercedes, comienza la Bolívar, con calle Julio Verne. Ven la Julio Verne, allá al fondo de la Julio Verne, allá está el Palacio Nacional. Allá al final vemos el techo del Palacio Nacional, la sede de la Presidencia de la República. Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza murieron muy cerca también del Palacio Nacional, en esta esquina.